Seguramente conocerás muy bien a los cocodrilos. Estos reptiles son carnívoros y pueden devorar a muchas clases de animales. Sin embargo, hay veces en las que el insaciable apetito de estas especies las lleva a ingerir elementos bastante inusuales. En este video te mostraré las cosas más extrañas comidas por cocodrilos, para que te quedes sin palabras al observar lo que se ha encontrado en el interior de esos reptiles. Para empezar, deberemos trasladarnos al estado de Mississippi. En un pantano de esa región, un grupo de hombres capturó un cocodrilo de unos 4 metros de largo. Luego de atraparlo, lo llevaron a una planta de procesamiento para poder disecarlo. Sin embargo, cuando abrieron al reptil se toparon con algo que los sorprendió mucho. Dentro del estómago del animal había una punta de flecha y una roca con forma de lágrima. Los hombres decidieron llevar estos dos objetos con algunos historiadores. Los mismos le dijeron que aquellos elementos probablemente pertenecían a los antiguos nativos americanos. Eso no es todo, ya que otros científicos se encargaron de estudiar a fondo esos objetos. Las investigaciones en cuestión revelaron que la punta de flecha y la roca en forma de lágrima tenían casi 8000 años de antigüedad. Por otro lado, tanto los hombres como los especialistas llegaron a la conclusión de que el cocodrilo se había comido esos objetos casi sin haberse dado cuenta. Luego de hacer este sensacional descubrimiento, aquellos cazadores fueron recompensados económicamente por el gobierno de Mississippi. Viajemos ahora al estado de Carolina del Sur. Allí fue capturado un enorme caimán, el cual estaba rondando una propiedad privada aledaña a un río. Para evitar problemas mayores, una empresa dedicada a la carnicería decidió llevarse al cocodrilo. Al ver el enorme tamaño que tenía, los empleados tuvieron curiosidad y abrieron el estómago del reptil. Dentro de él pudieron encontrar al menos 5 placas de perro, 2 de las cuales aún tenían el número de contacto legible. Cuando llamaron a esos teléfonos, las personas que respondieron confirmaron que habían perdido a sus mascotas en la zona donde fue encontrado el caimán. Por otro lado, en el interior de este animal fueron encontrados también una bujía de auto y un casquillo de bala. Incluso se pudieron hallar garras de gato montés y varios caparazones de tortuga, los cuales estaban prácticamente intactos. Como ya sabrás, los cocodrilos son depredadores letales. A causa de esto, cualquier animal que se caiga en sus fauces acaba siendo condenado a morir. Por supuesto, los seres humanos no estamos a salvo de eso. Esto es así, ya que en varias ocasiones se han encontrado restos de personas en el interior de aquellos reptiles. Uno de los casos más llamativos sobre esta cuestión se pudo ver en Australia. Allí, las autoridades costeras capturaron a un cocodrilo de agua salada y hallaron huesos humanos dentro de él. Según se pudo averiguar, los restos óseos pertenecieron a un pescador que había desaparecido semanas antes. Este caso no fue el único, pues se pudo ver algo muy parecido en Estados Unidos. En una ciudad de ese país, un cocodrilo fue atrapado en medio de una inundación. Cuando lo escanearon, se hallaron varios huesos humanos en su interior. Durante marzo pasado ocurrió un hecho bastante trágico en Indonesia. Muy cerca de la costa, un niño de apenas 8 años de edad tuvo la desdicha de perder la vida. Y eso no es todo, ya que su fallecimiento fue bastante impactante. Resulta que el infante había sido atacado por un cocodrilo. Al ver esto, el padre del chico solicitó ayuda a los vecinos para poder salvar a su hijo. Desgraciadamente, para cuando llegaron al lugar, el reptil ya se había marchado. Luego de unos días de búsqueda, las autoridades locales encontraron al cocodrilo. Sin perder el tiempo, procedieron a quitarle la vida. A continuación, abrieron su estómago y al hacerlo, pudieron encontrar el cuerpo sin vida del niño. Lo que más impactó a la gente que estaba alrededor fue que el cadáver del chico seguía completo. A pesar de que son animales de sangre fría, los cocodrilos suelen tener movimientos y reacciones muy rápidas. Por lo general, utiliza esos reflejos para atacar a sus presas o para alejar amenazas. Sin embargo, hay ocasiones en las que estas veloces reacciones le juegan una mala pasada a aquellos animales. Un ejemplo de esta realidad se pudo ver en un pantano de Florida. Allí, una persona estaba controlando un dron. En un momento, el individuo hizo que el aparato volador se acercara demasiado a un cocodrilo que rondaba la zona. El reptil en cuestión abrió sus mandíbulas y, con un veloz movimiento, atrapó al dron. Las cosas no terminan allí, ya que luego de empezar a masticarlo, el aparato explotó. Eso terminó provocando que una nube de humo saliera de su boca.
En un día de bastante calor, un perro se dirigió a la orilla de un río de la India. Luego de elegir un sitio idóneo, comenzó a tomar un poco de agua para hidratarse. Al mismo tiempo, un cocodrilo de considerable tamaño comenzó a acercarse a él. Después de haberse hidratado, el can empezó a caminar alrededor de un bote que se encontraba allí. Mientras tanto, el reptil seguía nadando para acercarse al perro. Cuando este desvió su atención hacia la orilla, el cocodrilo aprovechó la oportunidad y se movió velozmente para capturar al can con sus fauces. A pesar de que ladró con desesperación, el animal no pudo liberarse del agarre del depredador, el cual se dio media vuelta y lo llevó al centro del río para poder comérselo. Como dato curioso, este ataque no fue el único. Según las personas que viven cerca de ese río, es común ver que los cocodrilos devoren perros. Es momento de que nos vayamos a la selva amazónica. En un pequeño brazo de agua de la misma, dos hombres se encontraron con un cocodrilo. En ese momento, uno de ellos tomó una rama larga y comenzó a empujar al animal con ella. Una vez que lo acorraló, su compañero lo tomó de la cola y entre los dos lo arrastraron hasta la orilla. Una vez allí, lo pusieron boca arriba y empezaron a cortarle el estómago con un cuchillo. Después de hacer una abertura lo suficientemente grande, los hombres quedaron boquiabiertos al ver que en el interior de ese reptil había unas cuantas tortugas. Sin perder el tiempo, tomaron a esos animalitos y los sacaron afuera del estómago del depredador. Tras hacerlo, se dieron cuenta de que algunas de aquellas tortugas todavía daban señales de estar con vida. Puede parecerte sorprendente, pero el canibalismo es una práctica más común de lo que crees. En el reino animal hay bastantes especies que lo practican. Una de ellas son los cocodrilos. En varias situaciones se ha podido apreciar cómo estos reptiles se comen a los de su misma especie. Uno de los casos mejor registrados ocurrió en el estado de Carolina del Sur. En un pantano de esa zona, un caimán bastante grande fue filmado mientras devoraba a un cocodrilo más pequeño. Tras tragarse la totalidad de su cuerpo, el gigantesco reptil se sumergió en el agua. Según la persona que grabó el video, no es la primera vez que ve ese comportamiento en los cocodrilos de aquel pantano. Por otro lado, algunos biólogos dijeron que este tipo de conductas caníbales se da cuando existe una marcada escasez de presas en el hábitat de aquellos reptiles. Si nos vamos a Australia, podremos ver una situación bastante extraña e inusual. En una playa de esa nación, una mujer grabó el momento en el que un enorme cocodrilo de agua salada se acercaba a la orilla. Cuando llegó a la misma, este reptil capturó un pequeño tiburón con sus fauces y se lo tragó. Luego de terminar su comida, el animal se alejó un par de metros. Sin embargo, volvió tras unos segundos, pues se había percatado de la presencia de otro tiburón. Una vez más, el cocodrilo nadó hasta la orilla y se encargó de ingerir al otro pez que había detectado. Cuando finalizó, se metió en el agua y empezó a nadar lejos de la playa. La dama que filmó la secuencia dice que tuvo algo de suerte, ya que, al encontrarse tan cerca del cocodrilo, corrió peligro de ser atacada. De todas las cosas que han comido estos cocodrilos, ¿cuál te pareció más impresionante? Déjame saberlo en los comentarios de abajo.